Muy buenas noches, ¿cómo les va? Ahí se empezaron a conectar. ¿Cómo andan, gente? No quiero cruzar el termo, pues ya vi que en otras, en otros vivos lo vivo cruzando. ¿Cómo andan ustedes? ¿Hace frío por ahí? ¿Se escucha bien? ¿Ustedes me reciben bien? Carlitos Salas, ¿cómo estás vos? ¿Todo tranquilo? Maxi Martínez Di Pase, El Pela, Rubén Fernández, mucho gusto. Agustín, hola Agustín. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están pasando? Juancito Palomino. Qué grande, Juancito. ¿Cómo están pasando? Me imagino que bien. Bueno, por acá hoy se trabajó igual. Ian Visser, un cariño inmenso. Inmenso, inmenso, inmenso. Hoy vamos a charlar con un hombre de lobos. Vamos a charlar con Oscar Martínez. Yo Oscar Martínez lo conocí, a ver, más apretado, menos frío, dijo uno. Grande Francisco Penasino, Marcelo López, Santiago Marsili. Yo el primer trabajo que vi de Oscar fue un lomillo porteño picado entero, enterito. ¿A qué me refiero picado? Entero cincelado. Un trabajo, no, que me dejó anonadado. Y eso que el hombre de oficio platero se le dio un día por empezar a joder la suela. ¿Se escucha abajo? A ver, ahí mejoró. Lo tenía un poquito bajo el volumen. Juancito Tolaba, muy buenas noches. Vamos a invitarlo a Oscar. Franco Bacari, vamos a buscarlo. Malena Barrueta, muy buenas noches. A ver, Oscar. Por acá anda Oscar, vamos a invitarlo. Como les decía, el primer trabajo que vi de Oscar Martínez fue un lomillo porteño picado, cincelado, hermoso, hermoso. Un trabajo, la verdad que increíble. Después cuando empecé a indagar las redes, fue una pieza más linda que la otra. A ver, muy buenas Hola, noches, Oscar. Qué placer tenerte con nosotros. ¿Me hola, recibís Leandro, bien, Oscar? te voy a sacar tus anteojos. ¿Cómo estás, Leandro? Un placer estar con vos. No, el gusto es todo mío. El gusto es todo mío. La verdad que soy un agraciado por tu presencia. La verdad que como el oficio te ha llevado a tener una excelencia en el trabajo que es increíble. Muy, muy buen gusto le volcás a las piezas. Bueno, muchas gracias. Siempre traté, por supuesto, ¿no es cierto?, bueno, de que mis trabajos, por empezar, gustaran y estuvieran por ahí en la panza de un criollo, ¿no es cierto?, en la cintura de un criollo o en la vitrina de un coleccionista, pero nunca en el destino ignominioso del crisol, ¿no? Que no fueran Claro. a parar alguna fundición. Y bueno, en ese Tal cometido cual. estoy. Contale un poquito a la gente quién es Oscar Martínez. ¿Cómo te presentarías, Oscar? ¿Cómo fueron tus inicios? Contame un poquito. ¿Cómo ese muchacho de Lobo incursiona en todo esto? Bueno, en mis inicios no fueron precisamente en la platería desde el inicio total, ¿no es cierto? Porque yo anduve caminando por distintos lugares. Siempre tenía presente que mi destino algún día iba a desembocar en algo que tuviera que ver con el arte, porque era lo mío, ¿no? Siempre andaba dibujando, siempre andaba haciendo alguna artesanía de chico, qué sé yo, madera, tallando, pero bueno, no encontraba, digamos, el camino hacia la profesionalización, ¿viste? Como para poder ya volcarme totalmente a esto. Así que hice otras actividades. De chico
Yo trabajé en el ámbito gastronómico unos pocos años, unos 5 años, después trabajé en una oficina de seguros unos cuantos años, después tuve negocio, después hice algunas otras actividades hasta que un día, medio llamado por la sangre, digamos, de mis ancestros, tenía como una deuda, ¿no? De participar en alguna jineteada, ¿no es cierto? De montar en alguna jineteada y comencé de grande también, todavía nada que ver con la platería. Y bueno, comencé y en un momento se me produjo la necesidad, por supuesto, de tener una raza. Entonces dije, me la voy a hacer yo, le dije a mis amigos, ¿no? Y la hice, ¿no? Ajá. Con métodos totalmente heterodoxos, es decir, con nada que ver, ¿no? Yo no sabía lo que era una herramienta, lo que era de platero, nada en absoluto. Y la hice, pero salió. Todavía la tengo, no la uso, por supuesto, pero la tengo. Aquella primera rastra que hice. Y bueno, viste, ya algunos amigos empezaron dando un trabajito, haciendo algo. Y bueno, así comencé, ¿eh? Así comencé y después tratando de ir de a poquito, dando, viste, el trabajo, alpaca siempre, hasta que un día de casualidad en la rural conocí un negocito que había de una talabartería que se llamaba Arandú, que era muy chiquito, y no sé si recorriendo por Buenos Aires un día lo encontré, o yo sabía la dirección, no recuerdo, el asunto que fui. Y bueno, ahí comenzamos a hacer algo, viste, cada vez más, y después, qué sé yo, al tiempo, no pasé a La Plata, y bueno, tuvimos una relación comercial larga, y ahí donde hicimos muchos trabajos, ¿no? A la par iba haciendo todo aquello que me cargaban los clientes particulares. Claro, Sí. claro. Escúchame, te hago una consulta. El ambiente de la jineteada, pues te vi unas fotos re lindas que andabas jineteando. Contame un poquito cómo nace eso. Bueno, vos sabés que una parte, generalmente no todos venimos de un origen determinado, algunos venimos con diferentes orígenes, ¿no? Es decir, por un lado una rama italiana, por otro lado una rama criolla, ¿no? Y yo tenía parientes que, una parte grande de mi familia vivía en el campo, y algunos parientes eran domadores, gente muy criolla, y eso. Yo iba a pasear a algún campo y lo veía mi padre siempre redomoneando en lo que andaba, le domaba caballos de polo a los poleros de la zona que eran, digamos, gente de otros tiempos, ¿no? Que no era el polo de ahora, por supuesto. Y había muchos Claro. apellidos irlandeses, viste, Garras, Buchanan y toda esa gente a los que le domaba este pariente mío. Y después acá en Lobo se hacían unas fiestas muy grandes, jineteadas muy grandes, que eran un poco dos importantes en el país, eran la de Jesús María y esta de Lobo, ¿no? Yo era chico e iba, yo tendría unos 15 años, por ahí. Y veía eso y decía, algún día me gustaría estar ahí. Y bueno, algún día, viste, me di el gusto y bueno, aprendí un poco, tras muchos golpes, viste, y mucho antiinflamatorio. Bueno, estuve unos años haciéndolo, pero empecé de grande. Fue un De gusto que me di. grande. Sí, cerca de los 40. A qué edad arrancaste? Vamos a contarle un poquito a la gente. ¿A qué edad se te dio por Y montar? 30 y pico largo, cerca de los 40. O Sí, sea sí. que cuando los demás dejaban, vos ya ibas Es, incursionando. exactamente. Yo tenía un amigo, tengo un amigo, pero en aquel tiempo todavía estaba en actividad que había sido campeón 2 o 3 veces en Jesús María, ¿viste? Y eso, y bueno, siempre andar con él era andar en pleno ambiente, tenía inclusive tropilla y eso, ¿no? Así que Qué bueno, lindo, estaba qué, en pleno ámbito. qué Siempre me lindo. atrajo también el ambiente criollo, ¿no? De la gente de campo, de gente de estancia, gente trabajadora de a caballo, siempre me atrajo mucho y traté de conocerlos, de aprender, de conversar con ellos. Veía la característica de esa gente, ¿no? Claro, siempre ese ambiente que es tan nuestro y tiene una esencia muy particular, que es lo que nosotros hoy Claro, tratamos de recuperar. exacto. Y además algunos eran mis tíos, así que Claro. era muy cercano todo. Bueno, Y yo me después, voy a, ¿cómo, mientras tanto, cómo, voy che, a
¿Cómo, si bien vos arrancaste haciendo tu primera rastra, vos pensaste en ese momento que era lo que te gustaba? ¿Cómo nace el oficio ahí? Bueno, mira, en esos tiempos yo también hacía radio, ¿no? Ujú. Hice radio durante 10 años, desde el 85 hasta el 95. Así que un poco vivía de la radio, de mis programas, digamos, y otro poco de algunos trabajitos que hacía. Hasta que en un momento ya vi que era el momento que quería empezar a dedicarme exclusivamente al trabajo de platero y bueno, dejé la radio porque ya habían aparecido muchos programas dedicados a la música criolla y eso, y es como que ya estaba, ¿viste? Ya estaba y ya había gente Claro, que siguiera con eso acá. Jordan Lobos. claro. No, la verdad que es muy bonito. ¿Y cómo es vivir del oficio? Pues vos me dijiste, decidí arrancar, incursionar y alargarme en esto. ¿Cómo Mira, es? en mi caso particular un camino bastante irregular, por supuesto, ¿no? Tenés épocas buenas, estamos atados a los vaivenes económicos del país, Claro. así que también al sube y baja del dólar también, ¿no? Tal Porque nuestros cual, tal cual. materiales todos cotizan en dólares, ¿no? Nuestros costos, digamos, nuestros insumos. Así que, digamos, comencé y tuve etapas buenas, de muchas ventas, donde, bueno, me pude hacer mi casa y eso, eh, y otras etapas duras y otras que mejoraron y así todo el tiempo, ¿viste? No, aquel que piensa que se va a enriquecer trabajando de platero, no sé, puede ser muy hábil comercialmente, puede ser o puede ser Claro, eso, ¿viste? No es mi caso, exacto, no es mi caso, es claro, decir, puedo vivir de mi oficio, pero además la verdad que nunca lo pensé de ese lado, porque yo creo que claro, el interés del arte, digamos, no es que yo me quiera colgar el cartel de artista, pero me interesa el arte porque a mí me gusta mucho ver pintura, no solamente pintura ecuestre ni pintura criolla, pintura en general. Y me gusta escuchar mucha música y me interesa el arte en muchos aspectos. Por lo tanto, claro, tengo un pensamiento así materialista. claro. No, 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 tal cual. El trascender a través, por así decirlo, de las piezas, a través de dejar la impronta, esa esencia a través de una pieza. Y Esa es la intención. vos sabés que te me adelantaste porque yo quería rescatar eso, porque sos una persona muy instruida, por así decirlo, un intelectual dentro de lo que son los oficios. Solamente Uno yo me parece. digo curioso, ¿viste? A mí mismo. No, pues la verdad que es increíble el rescate que haces constantemente a través de, como vos bien decías, de las pinturas, la fotografía. No, 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 es algo, y la música ni hablar, ni hablar. ¿Cómo es vivir todo esto en el oficio en la ciudad de Lobo? Una ciudad con mucha historia, contame, yo no conozco Lobo. Claro, primero te cuento que mi primer amor, mi gran amor y el de siempre es la guitarra, ha sido la guitarra, ¿no? Soñaba en un momento solista, digamos. Bueno, ocurrieron algunas cosas, yo estudié guitarra un poco académicamente, leía música, leía algo de algo del clásico, del barroco, ¿no? Pero bueno, no era un oficio de que iba a poder vivir ya, porque todo eso también empezó un poco más de grande, no tanto como la platería, pero bueno. Y hablando de mi ciudad, sí, es una ciudad que ha tenido siempre alguna forma de protagonismo, digamos, en distintas etapas históricas, ¿no? Se me viene a la cabeza el fusilamiento de Dorrego, por ejemplo, que a nivel histórico es muy importante. Y fue un quiebre enorme eso de nuestra historia. Y, por ejemplo, bueno, cuando lo derrocan a Dorrego, en el año 28, creo que fue, 1828, Dorrego toma rumbo hacia acá para encontrarse con Rosas, se encuentra en una estancia que está a unos 5 leguas de acá, se llamaba la estancia de la Porteña, de una persona muy allegada a Rosas, que está a la orilla de la laguna de Lobo, ¿no? Claro, Y bueno, de acá, viste, Dorrego era una persona muy jugada, muy audaz, y por ahí era un poco impulsivo. Rosa era una persona más práctica y más
bastante, viste, de los riesgos y eso, entonces Rosas pensó que lo mejor era tomar rumbo al norte para buscar el apoyo de Estanislao López de Santa Fe. Y Dorrego, qué sé yo, eligió seguir el camino de lo que hoy sería la Ruta 41 en Lobos, y hacer la confrontación con la gente de la Valle que ya venía de Cañuela, había tomado rumbo a Navarro, ¿no? claro. Mientras tanto, un oficial de la Valle se había adelantado para parlamentar con Rosas y Dorrego, Gregorio Herado de la Madrid, en la intención de evitar el encontronazo. Pero bueno, pues se encontró y no pasó nada. Mientras tanto, Arado de la Madrid llega a Lobos, va a una fonda, y después cruza la plaza y se va a la casa del coronel Soriano Arévalo, que vivía acá en Lobos y que había sido edecán de Belgrano en Tucumán y Salta. Y Claro. que aparte se había casado con la hija de la dueña de la casa de Tucumán, Juana Bazán de Laguna, y se había traído parte del mobiliario de la casa de Tucumán. Al punto que se comentó siempre acá en Lobos, pero nunca se corroboró, por supuesto, y en un quintón con una casa tipo colonial que hay afuera de Lobos estaba la mesa donde se había firmado el acta de la independencia. Pero eso nunca se confirmó. Claro, exactamente. Qué interesante todo esto, la verdad que es increíble. Lobo es una ciudad con mucha historia, mucha Claro. historia. Y bueno, si bien Moreira no era un personaje importante en aquel tiempo, porque bueno, era una persona que todo el tiempo la andaba persiguiendo, pero no tenía, digamos, peso ni político ni social, ¿no? Porque lo seguían, digamos, como si siguieran a un delincuente, por ahí la policía, los jueces y eso, ¿no? Y cuando lo matan a Moreira, lo matan en un lugar que está en el camino donde, cuando yo voy todos los días a mi taller, a Tenés una razón. cuadra donde se filmó parte de la película de Moreira. No, no, no. Lo que debe haber sido, vos, claro, vos viviste esa parte cuando filmaban la película de Moreira. Me Claro, imagino pues yo que, era, yo era adolescente y a veces me iba porque estaban filmando en la calle, en ese sitio por ahí. Estaban, digamos, los actores, todo el equipo técnico. En la escena, por ejemplo, cuando llega en un carruaje del doctor Marañón y Moreira le exige el indulto, que es una casa estilo antiguo acá en Lobos, que está su dueña, vive gente, todo. Y bueno, todo eso estaba, qué sé yo, a 10 cuadras de casa. Así que a veces yo iba a ver la filmación, sí. no, qué lindo, no, 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 que luego es tiene esa esencia tan tradicional. No, no, es increíble. Y en esos días te podés imaginar que es un pueblo, ¿viste? Porque los actores andan por la calle, van a tomar algo a algunos lugares, qué sé yo. Beban recuerdo que en aquellos tiempos tenía un Peugeot 504 negro y era prácticamente el único que andaba de color. Así que cuando veían un Peugeot negro sabían que andaba Beban, ¿viste? En el centro, haciendo algunas Claro. cosas. Sí, fue una etapa interesante, muy interesante. Y eso además confluye con una etapa de auge de la música folclórica en la Argentina. Entonces era una época de muchas guitarreadas en todos lados, de fogones, de asados. Se junta además la filmación de Moreira, ¿no? Donde Claro. varios extras eran gente muy conocida de acá también. Recién nombraste el tema de la música y a vos te toca muy de cerca, culturalmente hablando. ¿Qué se siente ser amigo de un antropólogo? Contale a la gente cómo es eso. A mí me dejaste helado cuando me dijiste eso. Bueno, claro, porque mira, yo también, eh, yo recuerdo que escuchaba mucha Radio Nacional por aquellos tiempos. Y un día aparece una persona hablando de los instrumentos tradicionales argentinos de todas las regiones de la Argentina, ¿no? Y además los hacía sonar, los llevaba al estudio de la radio, me acuerdo, y los hacía sonar y lo describía técnicamente. Es lo que se llamaba Claro, el estudio organológico, ¿no? Cuando se habla de eso. Y a mí la verdad que me sorprendió y me fascinó, viste, terriblemente. Averigüé y me enteré que se llamaba Rubén Pérez Gallo. Y bueno, me impuse el propósito de conocerlo, porque realmente me pareció una persona muy, muy interesante. Y bueno, con el tiempo llegué a conocerlo
él trabajaba en el Instituto de Musicología, después fue director de la Escuela Nacional de Danzas y tuvimos 33 años de amistad hasta que, bueno, dolorosamente falleció hace unos 10 años, joven, y con él anduvimos mucho y aprendí muchísimas cosas de él. Rubén fue un enorme investigador, ¿no? Con 20 y pico libros publicados, con un trabajo impresionante, conferencias en Europa, pero sobre todo grandes viajes, muchos viajes de investigación. Hizo todo el relevamiento de la provincia de Salta de la música criolla e indígena, que trabajó 6 años en eso. Trabajó en Neuquén también con las culturas originarias. Trabajó en varios programas de la aventura del hombre, presentando, digamos, o haciendo de experto en las cámaras. Y bueno, tiene un currículum impresionante. Pero bueno, él era mi amigo. Cuando venía era cuestión Claro, de tomar mate, conversar, comernos un asado y charlar, porque a mí me fascinaba charlar y preguntarle cosas, ¿no? claro, no, Y no, bueno, no. me enseñó, digamos, a conocer ciertas especies musicales por dentro, cómo eran, era un estilo, lo que era un triste, lo que eran las danzas primeras, digamos, ¿no? Las que se les llamaba de pareja suelta. Y bueno, yo como algo todavía hacía con la guitarra, empecé a hacer algunas cosas, algunas obras de las que él me pasaba. Y ahí lo empezaste a volcar a la guitarra. Y la verdad es que fue un mundo por descubrir para vos. Si bien vos sos un tipo muy instruido, digamos, me imagino lo que te has cultivado al lado de él. Y sí, tuve suerte, vos sabés que no es que yo sea inteligente, pero sino que siempre me gustó acercarme a gente inteligente para aprender. Y eso me ha servido mucho también para hacer cantidad de cosas que a mí me interesaban. Y con Rubén fue eso, con Rubén fue el descubrir un mundo increíble. Yo cuando íbamos, cada tanto nos visitábamos, digamos, nos quedábamos un fin de semana o en la casa de él o yo en la mía. Y cuando yo iba a la casa de él, lo primero que me iba, yo llegaba, saludaba y me iba al estudio de él, ahí a bañarme de todo eso que tenía dentro, ¿no? Que tenía los libros, los pasé con todas las grabaciones de campo. Bueno, era un mundo, ¿viste? Así que yo me encerraba ahí en el estudio a mirar ciertos libros que me interesaban y eso era un placer. No, la verdad Además, Rubén tenía una personalidad, ¿viste? Que era, qué sé yo, yo lo llegaba a sentir como un hermano, ¿no? claro, tenían una relación muy afín. Sí, sí. Uno, y lo raro por ahí, yo que tuve un paso por la universidad, por así decirlo, digamos, que un intelectual tenga el gusto tan particular por todas estas cosas. La verdad que es muy lindo, digamos. Ya, Hace crecer mucho. Rubén tenía el alma ya de antropólogo porque ya siendo chico, las primeras grabaciones que hizo se las hizo a su abuela, que cantaba algunas canciones criollas. Es decir, que ya estaba su destino marcado para eso. Estudió un tiempito odontología en Buenos Aires y abandonó porque no era lo de él. Y después dijo, bueno, yo se volcó directamente al estudio de antropología. Y la verdad que fue alguien brillante, fue un antropólogo increíble. Y vos me contabas que ahí estaba mirando, por ejemplo, en Facebook, una foto que estaba en tu perfil, en donde vos estabas charlando con un hombre, y vos me habías contado más o menos que siempre estabas buscando personas, digamos, apurado por buscar personas para conocer, para charlar, para contarle un poquito a la gente cómo es eso, cómo se manejaban. Ah, bueno, en mi perfil, ese es un hombre que es de esta región, no está tan cerquita, pero le dicen el Mellizo Zubiarre. La verdad que tiene un nombre y un apellido muy curioso, ¿no? Se llama Damaso Severo Zubiarre. Estaba encargado de un campo por la zona de un pueblo que se llama Ago, San Miguel del Monte, y bueno, un hombre que también ha sido muy activo, jinete y eso, y fui a visitarlo cuantas veces bueno, para charlar, porque son gente que a mí me gusta mucho charlar con ellos, ¿no? Todo un personaje con esa barba blanca, el mestizo, todo el mundo lo conoce por el mellizo, ¿no? Eh, una persona muy agradable. Sí, en ese terreno he conocido gente muy interesante. En Siempre Tapalqué conocí una tuviste. persona que era muy, muy querida y conocida por todo el mundo que se llamaba Juan Escudero.
o el negro escudero le decían, que fue una persona como un paisano legendario, ¿no? La zona de Tapalquén, domador, hombre de campo, trabajó de recero muchos años, conocía toda la provincia de Buenos Aires y parte de Córdoba arriando vaca, ¿no? Llevando vaca para todos No, lados. Te podés no, imaginar las lo que debe ser eso, no, 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 las Uf, andanzas de esos sí, paisanos, la sí. verdad que Juan ya murió hace unos cuantos años, sí, pero era muy interesante. Era un hombre muy refinado, ¿no? Eh, Era un hombre culto, como yo le llamo culto a aquella persona con un espíritu delicado, aunque era analfabeto, porque a la persona de mucha lectura puede ser una persona muy instruida, pero puede ser una gran siete, ¿viste? Entonces para mí no era una exactamente. persona culta, ¿no? En cambio Juan era una persona de modales finos, un hombre de respeto, que tenía una cultura del trato, que era muy querido y respetado, y era un hombre criollo, pero jamás iba a escuchar decir un exabrupto, una barbaridad. Y tampoco Claro. le gustaba que lo dijeran ahí en una rueda de mate y eso. No, no, lo que debe ser tener contacto con esa gente y mamar todas esas cosas, pues la verdad que son personas totalmente interesantes. Y vos siempre incursionaste en tratar de conocer y rescatar todo eso. Hoy yo escuchaba, por ejemplo, el video que publiqué, que me tomé sin tu permiso, lo publiqué en donde tocaba la guitarra. No, no, y la música Ah, surera tiene magia. bueno, el que está a mi derecha en ese video es Rubén Pérez Bugallo. Ah, mirá vos. Porque él había ido a filmar, habíamos ido a una estancia, a esa estancia La Porteña, donde tuvieron Rosa y Dorrego precisamente. Ah, Yo solía ir a pasear de a caballo cada tanto, y él necesitaba un sitio así él estaba haciendo una película sobre los payadores, sobre la historia de los payadores, ¿no? Entonces necesitaba hacer algunas tomas y fuimos ahí. Y bueno, estábamos ahí tomando unos mates y aparece el puestero con la guitarra. Así que ahí no tenía otro remedio que agarrar la guitarra y hacer algo. Y ahí canté un no, Prado, que era una danza antigua, ¿no? Y después comencé a cantar un estilo, pero ya la película se cortó. claro. Pero había comenzado a cantar un estilo también, sí. No, acá hay la Jan Visser, la familia de Visser te manda un saludo y qué privilegio poder robarse de esa calidad de personas, rodearse de esa calidad de personas que uno le enseñan tanto. La verdad que Bueno, sí, sos un gracias, privilegiado. No, sos gracias. unos Sí. privilegiados. La verdad que tenerte en esto es increíble. Y todas estas cosas en el oficio te han ayudado mucho. Sí, por supuesto, uno tiene, ese es el placer también de conocer colegas, a que también en este oficio hay muy buena gente, muy macanuda, ¿no? Los colegas plateros, que yo conocí por ahí la de la camada anterior, cuando en la época que se hacían muchas exposiciones en museos y eso, y después vino una etapa que se cortó y ahora creo que se hacen con otra generación de plateros, digamos, se están haciendo exposiciones en algunos lugares. Pero las que organizaba una persona que se llama Roberto Vega, que organizaba en grandes hoteles y en el hotel, digamos, en el Museo de Arte Decorativo, en el Museo Fernández Blanco, en esos museos ya no se hacen más por ganar. Se hacen en José Hernández, sí, con plateros más de esta nueva camada. ¿Tenés alguna pieza para mostrarnos por ahí a mano? Tengo alguna pieza, tengo esa, no sé si se verá bien acá, pero bueno, eh, Vamos a hacer tengo el intento. esta rastra de águila, que vos la has visto. Sí, no, 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 es increíble. Esta es una, y después también tengo un cuchillo que yo le hice mucho trabajo de cincel. No sé si te alcanza a tomar, ¿no? Sí, ahí se está viendo la vaina. Acá se ve el gancho, ¿verdad? Y acá Qué vamos por el laburo mango. en el gancho. No, esos Sí, sobajes son increíbles. y está cincelada, por supuesto, de los dos lados, ¿no? Sí, No, llevan, qué bueno, piezas viste, hermosas.
yo no mido el tiempo, viste, cuando trabajo. Yo no pienso, Ajá, bueno, esto lo tengo que terminar. ¿Eh? contame justamente eso, te quería entrar en el ámbito del taller. ¿Cómo es un día en el taller de Oscar y cómo es realizar una pieza? Bueno, mirá, mi día comienza pues, inevitablemente con unos mates que yo desayuno en mi taller, ¿no? Todas las mañanas. Eh, Así que comienzo con unos mates y después, bueno, por supuesto, inevitablemente prender una salamandra con la que me calefacciono y después ya comienzo a trabajar, ¿viste? O bueno, no sé, continuar una pieza que ya tengo comenzada, o bueno, comenzar una nueva, por ahí tengo que comenzar fundiendo plata, ¿no? Pero es mi día, el día de Claro, trabajo y bueno, escuchando también, por supuesto, escuchando música y todo eso. tal cual. De toda una Y los etapa del... tiempos, ¿Eh? Bueno, yo y, cuando hago una pieza, viste, no me propongo un límite de días, porque a veces antes me costaba mucho saber cuando la pieza estaba terminada. Siempre tenía que estar haciendo un último detalle, ¿no? Y uno, bueno, se claro. va poniendo ya, con el paso de los años, va tomando experiencia, esa certeza de que ya está lista, viste, que ya maduró, digamos, la pieza, eh, ya te das cuenta, pero al principio no, viste, me parecía que siempre le faltaba algo con el sincero, lo que sea, siempre estaba teniendo que hacer otra cosa. Claro, le dedicás mucho tiempo a una pieza, te lleva Sí, mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué intentás volcar cada vez que realizás una pieza? y bueno, yo creo que con la pieza se muestra uno, viste, hasta a mí me da la sensación que interiormente también se muestra. Porque a mí me han llegado a mis manos piezas de antiguos plateros que ya no están, y por ahí a esa persona me doy cuenta que le faltaba técnica, ¿viste? Para el cincelado, supongamos, pero Claro. me daba cuenta de que la intención y el buen gusto lo tenía. Por ahí en su cerebro y en su alma tenía resuelto la cuestión, pero sus manos por ahí no le obedecían lo suficiente como para llevarlo a cabo. Eh, y muchas veces a mí me pasa de pensar de retrotraerme, digamos, al momento de que ese platero, qué sé yo, 120 años atrás estaba haciendo esa pieza, ¿no? ¿Cómo sería su Claro, contexto? ¿Cómo sería el ámbito? ¿Cómo pensarán de las piezas nuestras algún día otros, ¿no? el día de mañana. Qué difícil es tratar de arreglar o completar una pieza que te traen tal vez al taller, volverla a la vida, por así decirlo. Debe ser sumamente Claro, complejo. es complejo, ¿sí? Mira, yo divido en dos, es decir, para mí una cosa es arreglar y otra es restaurar, ¿no? Ajá, Arreglar, bueno, la arreglás, qué sé yo, si se rompe alguna soldadura. Ahora restaurarla, hay que hacer lo posible para que quede como si nunca se hubiera roto, claro, ¿no? Meterse con la cabeza en el estilo de la persona que lo hizo, pero esa persona tenía otros cinceles, tenía otros martillos, tenía otro golpe, su fuerza en la mano no era otra, ¿no? Su gusto diferente, y uno tiene que meterse un poco en el espíritu de esa persona, que no es claro. muy simple, eso no es muy fácil. No, no, no. Y volverle a dar ese equilibrio con parte nueva, por así decirlo, debe ser tremendo. Y te Claro. consulto. Ajá, No, no, y perdón, cuando te uno había tiene que cortado. agregarle plata, por ejemplo, para lograr la aleación, el color, porque uno no sabe qué aleación es esa persona, no son rígidas, ¿viste? Dice plata 900, plata 800, pero para eso plata 750 u 850, ¿viste? Lo hizo, ¿viste? Así más o menos. Y no es fácil a veces darle justo con el color, Claro. No, ¿sí? no, tal cual. Y después, ¿qué pieza te ha sido la más, por así decirlo, dificultosa? O la pieza que vos más recuerde que sido un desafío. ¿Tenés alguna Bueno, pieza de esa índole? sí, como no, tengo un par de espuelas entrerrianas, por ejemplo, que fue las primeras que hice, y a las que le dediqué mucho trabajo, tiene mucho trabajo y cincel, y además, por supuesto, yo también le hago las rodajas, ¿no? Y como Claro, hice unas escuelas tipo entrerrianas, las rodajas tienen trabajo, hasta para las rodajas le hice también trabajo de cincelado, ¿viste? Y mucho trabajo de limado en la moldura de las rodajas, eso tiene mucho trabajo.
Bueno, esas espuelas pesan 1,1 kg cada una. Papá. No son fáciles de llevar, ¿no? Hoy en día están en una colección muy importante, pero le guardo mucho cariño a esa pieza. Cariño. Mucho. La verdad que me sentí muy satisfecho con el resultado. Capaz de acalambrarse el pie, me imagino, con el peso de tanto material. Mira, una vez yo en esos tiempos le trabajaba, le hacía piezas para Arandú, y Arandú siempre participaba en Palermo en los concursos de recados en la categoría regional. Ajá. Y viste, venía que no ganaba, salía segundo y eso. Y un día, bueno, hicimos todas las pilchas. Él presentó un recado correntino, porque aparte el señor Arandú es correntino y le gusta mucho lo correntino. Y yo le presté, además de otro trabajo que hice para ese concurso, le presté las espuelas, ¿no? Y el caballo lo montó Gustavo Solari, el pintor. Ajá. Gustavo, un hombre que tiene mucha estampa, ¿viste? Y eso. Sí. Y Muy bueno, bien. después al tiempito me dice, a los 30 minutos de estar en la pista con las espuelas tenía los pies dormidos. Eso que tenía botas y todo, ¿no? Por el peso de las espuelas. Exactamente. No, 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 no. Acá la familia Visser, Jan nos pregunta, ¿cuál fue la pieza más antigua que tuviste que restaurar o que has tenido en las manos? ¿Te acordás de eso? Mira, que restaurar alguna pieza así, por ahí del último cuarto del siglo XIX, pero hace un tiempo vino una persona con una hoja de daga rara, eh, eh, que a él le habían afirmado que era pongámosle, de 1780 y pico, ¿no? Y tenía grabado a Buril, de un lado con letras bastante grandes, de un lado decía por mi Dios y del otro lado decía y por mi rey, ¿no? Todavía estábamos bajo el reinado de España. El dominio español, exactamente. Exacto. ¿No? Una hoja rara, llamativa, sí. Poco Así visto, que la bueno, primera vez aprovechando que que lo hice el escucho. mango sí, eso fue una pieza, una hoja muy rara y antigua que tuve. No, no, Y no, después no. restaurado bastante. Lo que debe ser tu taller, ¿no? No me quiero imaginar, digamos, cómo es eso, Es ese muy día a simple. día. Vos sabés que muy mi taller es una casa antigua, según el dueño es y lo alquilo, es de 1865, me dice, no, que el bisabuelo la compró en 1865, me contó, O que está sea ahí que en el venía de centro. antes. Sí, ahora era mucho más grande, por supuesto, era un cuarto de manzana, todo, y dice que ahí erraban caballos, ¿no? Estaban los argollones todavía clavados en la pared donde estaban los caballos. Eh, no, ya cuando yo fui ahí, no, yo hace como 20 años que. Claro, Pero sí, es una casa que, bueno, tiene mucha relación con mi trabajo, ¿no? A la gente que va le gusta esa casa tan antigua. claro, no, no, debe ser muy pintoresco, ¿no? Y encima tener un taller de platería ahí debe ser algo Sí, muy, muy bonito. Me imagino claro. que, ¿cómo haces con la gente? Porque los clientes se terminan haciendo de amigos y por ahí hasta se deben hacer unas lindas reuniones para ir a tomar mate. Sí, a veces sí, las paredes nomás tienen 45 centímetros de espesor, que son gruesas, toda revocada en barro. Una puerta intermedia que había tenía una llave que era muy parecida en tamaño a la del Cabildo de Buenos Aires, una llave enorme. Pero bueno, No, en eso, qué, viste, y tiene una cerradura muy antigua, todavía una que uso, que es muy simple, pero bueno, imagínate que debe tener cerca de 150 años y funciona perfectamente. qué. Así que, bueno, Trabajaban esas lindo cosas. los viejos de antes. Sí, sí, eran en verdaderos artesanos. Un cerrajero hacía todas las piezas de la cerradura, hacía todo a mano, absolutamente. Eran bárbaros. Contame cómo la familia acompaña todo esto, cómo lo vive Bueno, todo esto. resignadamente en un principio, pero bien, bien, porque bueno, viste, yo a veces, como vos decís, hay clientes que han terminado siendo amigos, eh,
el radio de relaciones, ¿viste? Eh, Gente interesante, a veces que uno va conociendo en todo esto. Es muy agradable. Y a mis hijos, tres tienen alma, un poco de alma artística, ¿no? Se A han todos les volcado por gusta la música. a todos les, a pesar de que escuchan de todo, yo también escucho, no solamente escucho música criolla, ¿no? Escucho también otras músicas. Pero el hijo mayor, por ejemplo, al punto que él estudia música con intenciones de ser compositor. Así que, pero a todos les gusta el arte y les gusta la música. Y la música criolla también les gusta. Yo les hago escuchar cuando consigo algo nuevo no, consigo algo que no tenía. Algunos amigos me pasan grabación de un buen cantor criollo, cantan cosas antiguas, estilos o alguna milonga antigua muy linda, se las hago escuchar y por supuesto que les gusta. Mira, acá nos preguntan si alguna de tus piezas han trascendido las fronteras del país. Yo estimo que sí. Sí, cantidad de piezas a través de, por ejemplo, de Arandú, en la época que yo le vendía, le trabajaba para Arandú, sí, cantidad, en, qué sé yo, en muchos, en Italia, en Alemania, en Luxemburgo, en Nuevo México, en Brasil, en Chile, en Uruguay. Mira, vos sabés que yo estoy en un grupo de uruguayos que compran y venden quillos, ¿no? Entre ellos. Es un grupo muy Sarandí grande. 250, ahí estamos. En el grupo que estás vos. Sí. Bueno, y resulta que una noche yo muestro un juego de boleadoras que tenía cuero de teyú, como dicen los correntinos, Ujú. de lagarto vero y con plata, ¿no? Y muestro esas boleadoras, bueno, viste, decían algunos comentarios elogiosos, y por ahí viene una persona, todo por WhatsApp, por supuesto, y sube una foto y me dice, yo tengo unas parecidas. Yo al principio las miré, viste, me parecieron, y las miro un poco más fijamente y las había hecho yo. Y resulta que me dice, me la llevaron unos parientes de regalo de Buenos Aires, la habían comprado en Arandú, Pero mira, ¿viste vos? mira, qué grata sorpresa, qué grata sorpresa. Así Sí, me la imagino verdad. que te ha pasado en otra oportunidad. Bueno, con esta Hoy, persona hoy en día tenemos una relación amistosa, solemos charlar por WhatsApp y eso. Tenía ganas de venir por acá también a visitarme, de ese grupo, ¿no? Así que claro. bueno, así son esas cosas agradables de la comunicación. Tengo grandes amistades virtuales que por ahí nunca nos hemos visto, pero nos sentimos como amigos y tenemos un afecto por esas personas. Exactamente. Todo a Bueno, través hoy de mi trabajo, ¿no? sí. Yo creo que las relaciones y el gusto es como que se comparte. Todas estas cosas tan nuestras nos hermanan en algún punto y hoy en día las redes sociales nos han permitido acercarnos. Tal vez en un momento, en otro momento que no existía esto era más complejo. No, por supuesto, por supuesto. Y además te permite conocer gente sumamente interesante, viste qué sé yo conozco, por ejemplo, hay un paleontólogo, que muestra y poder aprender una cantidad de cosas con él a través de Facebook. Bueno, a veces le pregunto y otras veces tiene un sitio, él tiene otra página. Tuve cosas interesantísimas. Bueno, él formaba parte de ese programa que se llamaba Científicos Argentinos, ¿no? Pero sí, como eso tengo mucha gente, y ni hablar en Instagram, ¿no? Me encuentro con grandes pintores, ¿viste? Con grandes artistas que me encantan, argentinos, muchos. Es así. Vos sabés, Oscar, que se nos está quedando un poquito corto el tiempo. Quisiera yo agradecerte con el alma. La verdad que he descubierto un amigo y un tipo a quien admirar. La verdad que el agradecido soy yo. Y bueno, las últimas palabras son todas tuyas. Si querés agradecer por ahí a alguien. Bueno, Leandro, la verdad que para mí ha sido un placer conocerte. Hemos tenido algunas charlas en las cuales nos hemos conocido más aún. Este, y yo y para agradecerle tendría que agradecer a mucha gente, pero yo también le quiero mandar un gran saludo a mis colegas, a Santiago Marsili, que me habló de vos y comentó que yo te conocí a través de él. Y bueno, a gente muy macanuda que he conocido y voy a seguir conociendo en este camino, ¿no?
Así que no querría saludar a alguien en particular, porque son muchos, ¿viste? Yo sé que hay amigos que me están viendo y quedaría mal que salude a algunos y se me pase por alto otros. Pero es un Exactamente. placer saber que hay gente que está escuchando, que está compartiendo con nosotros estas inquietudes. Y yo para nada, yo te agradezco tus comentarios elogiosos, pero yo para nada me siento, digamos, ni grande, ni intelectual. Sí, siempre digo lo mismo, soy un gran curioso y me gusta siempre conocer algo, ¿no? A través del libro, a través de internet, a través de lo que sea, o a través de la experiencia personal también. Pero no, para nada me diría un intelectual ni nada que se parezca. No, pero hay estas cosas siempre es bonito rescatarlas. La verdad que quiero agradecerte, quiero agradecer a toda la gente que se ha conectado. Son un montón, la verdad que muchísimas gracias a todos por estar. Esta nota va a quedar grabada, va, nota. Es una charla entre amigos y muy amena. La verdad que Oscar, muchísimas gracias por todo. Te mando un cariño inmenso y bueno, estamos al habla. Y lo último que te digo es que, digamos, a mí me interesa mucho y suelo leer de historia, pero no leo historia, digamos, como un adorno de mi persona, sino para tratar de entender mi realidad, ¿no? Porque la historia de 100 años atrás nos enseña a veces a entender nuestra realidad de hoy. Eso es lo que me interesa, ¿no? Que esa historia me enseñe a tratar de interpretar la realidad que vivimos. Es así, para no repetir los errores del pasado, Exacto, justamente. exacto. Oscar, te mando un Un cariño enorme inmenso. placer, Leandro. Ha sido un gustazo. Bueno, la próxima va a ser un encuentro personal el día que terminemos con estos problemas que estamos viviendo hoy en día. Exactamente. Con un buen asadito, si Dios quiere. Cómo no, un saludo a toda la gente que nos está viendo y será hasta cualquier momento. Chau, chau. Hasta pronto.